Si os acordáis, hablábamos el año pasado de que habían empezado algunos casos de una enfermedad que le llamaban shock tóxico de los niños, una enfermedad parecida a una enfermedad que existía en los niños, que era la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad producida por un virus que se da mucho en países asiáticos, por eso el descubridor de esa enfermedad es japonés y por eso tiene ese nombre de enfermedad de Kawasaki. Bueno, era una enfermedad que en un principio se pensó que el coronavirus llegaba a producir esa enfermedad. Una enfermedad que los pediatras estábamos acostumbrados a verlas no por el número de casos que había, que eran muy raros, pero que sí los veías. Y de repente pasaban años y no veías ninguno, y de repente un año veías un caso o dos casos de enfermedad de Kawasaki. Enfermedad muy importante diagnosticarla en un inicio. ¿Por qué? Porque tiene problemas a nivel de venas, tiene problemas a nivel de la circulación de los endotelios e incluso podía llegar a producir un infarto en niños, o sea que no era una coña. ¿Qué pasa? Que como todos conocíamos la enfermedad, la diagnosticábamos y tiene un tratamiento. Se hospitalizaba, darle las inmunoglobulinas, darle la aspirina que solía hacer y entonces habitualmente no tenía ningún problema. Bien, se descubrió que realmente esto era otro síndrome. Aunque podía tener alguna similitud con la enfermedad de Kawasaki, de hecho ahora se llama síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Por qué? Porque lo que produce en algunas complicaciones en estos niños de coronavirus es una inflamación en todos los sistemas del cuerpo. Inflamación en las venas, inflamación en el corazón, inflamación en el riñón, inflamación en el cerebro, es decir, que es un síndrome complicado y un síndrome serio. ¿Qué pasó? No es, es decir, el coronavirus produce este síndrome, sí y no. No es consecuencia directa de la enfermedad en ese momento, pero sí es consecuencia indirecta porque son síndromes que aparecen a partir de la segunda semana, 10 días, segunda semana después de pasar el coronavirus. Por lo tanto, niños con una fiebre, imagínate, tu niño con coronavirus, han pasado unos días y de repente empieza con una fiebre muy elevada, una fiebre dificilísima de bajar, un niño que realmente ves que está en mal estado, un niño que incluso a veces le ves los labios amoratados, que ves que está tirado, que no se da levantado, que cae para los lados. Bueno, pues un niño que yo creo que nadie en su sano juicio lo dejaría en casa, pero bueno, que es una de las posibilidades de tener este síndrome inflamatorio multisistémico y es un niño que hay que ingresar. Una de las características fundamentales de este síndrome es la hipotensión, les baja la tensión al suelo, con riesgo de tener una parada cardíaca por hipotensión. Por lo tanto, tiene un tratamiento, hay que tranquilizar a los padres en el sentido, una diarrea muy fuerte, o sea, una diarrea que no cede tan fácilmente, pero hay que tranquilizar a los padres que diagnosticado pronto no suelen tener ningún problema ni ninguna complicación, pero ha habido casos de niños en todo el mundo y en España que han tenido esa complicación y hay que estar un poco atentos a ella.